bienvenidos y bienvenidas a Moviendo el Avispero. Aquí los jueves de cada semana nos encontramos para hablar de agro, de industria y de actividad productiva. Mi nombre es Rocío Corrales y junto a Javier Werner los vamos a acompañar durante 60 minutos de programa para hablar de mucha actividad productiva. Javier, bienvenido. Muchas gracias, Rocío. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? Muy bien, bien. Bueno, me alegro mucho. ¿Cómo ha pasado la semana? Bien, muy bien. Una semana con un año más de vida, podríamos decir. Movidita para usted. Sí. Feliz cumpleaños. Muchas un poco gracias. Retrasado. El martes estuvo cumpliendo nuestra conductora un añito más de vida. Así que todas las felicidades y los mejores augurios para este año que ha iniciado. Muchas gracias, así es. Una vuelta al sol más, dirían por ahí. Una vuelta al sol y verdaderamente con unos días soleados espectaculares. Así que me imagino que ha podido disfrutar de estas jornadas con un añito más. Así es, disfrutamos de los días lindos. El martes también fue el día de la patrona de nuestro querido Paraná, así que estuvimos ahí trabajando, siempre trabajando, una jornada que estuvimos cubriendo la procesión de nuestra querida patrona y nada, fue un día muy lindo, acompañado de amigos, de familiares. Y en esta oportunidad vamos a aprovechar también para mandarle saludos a algunos de nuestros compañeros de trabajo que nos dijeron, mandanos saludos, así que un abrazo, un beso, un saludo ahí para todos ellos, para Gustavo, para Eugenia, para todos quienes a diario nos están apoyando en esta iniciativa. Así es, también agradecemos al ONCE por el espacio. Y me contó un pajarito que el señor Edgardo Sánchez nos iba a estar mirando, así que un saludo para él también. Bueno, muy bien. Los saludos están enviados entonces, pero no todo ha sido trabajar en lo que hace a la faz periodística diaria, sino que obviamente el programa también nos ha hecho desandar los caminos de nuestra zona. En este caso también estuvimos trabajando con contenido para el programa. Así que, Rocío, también esta vez estuvimos aquí nomás en Paraná. Cerquita, pero viendo también cómo se produce, cómo le pone el hombro día a día la gente de nuestra zona a la tierra, al trabajo, para traernos a diario muchas de las cosas que consumimos. En este caso que vamos a la verdulería y compramos, vamos a ver de dónde está saliendo, cómo se trabaja, cómo viene una actividad de la cual quizás usted nos pueda dar más precisiones o adelantarle un poquito a la gente por dónde anduvimos. Así es, una nueva historia de producción y trabajo, como nos gusta contar a nosotros. Estuvimos visitando en la zona del Brete, aquí a pocos minutos del centro de la ciudad de Paraná, al señor Daniel Brandolín, él es productor hortícola, que nos contó cómo desarrolla su trabajo, la producción, nos mostró sus instalaciones. Recorrimos ahí 5 hectáreas de mucho verde, un campo increíble. Usted se quedó impactada con la selga, con la espinaca, sí, con todo lo que hace a la verdura, a los repollos, un repollal impresionante que vamos a estar mostrando en poquitos minutos allí, y bueno, todo lo que hace precisamente, que decíamos, al trabajo de la horticultura, que se da mucho en nuestra zona, que se da en 2 sectores, que se da en el sector del Brete, también en el Paracao y en el parque hortícola también, pero en este caso particular va a ser en el Brete, donde vamos a repasar lo que es la vida diaria de un quintero, como les decimos habitualmente. Así es, cómo llega la verdura fresca a nuestra mesa. Por ahí nos parece tan loco que lo que consumimos a diario se produce acá, a minutos de la ciudad, de todo el movimiento urbano que tenemos a diario. Hacemos apenas unos, ¿qué son? ¿5 minutitos? 5, un poquito más, y Don Bosco está cargada de tránsito por ahí, o los semáforos no nos acompañan. Y un campo esplendoroso que nos cautivó ahí con sus cultivos. Usted consume mucha verdura, creo. Sí, yo consumo mucha verdura. Y la verdad que otra cosa que me pasó también, que me había pasado con la miel, yo era consumidora de la miel y no conocía la parte de la producción. Me pasó también con las verduras de Daniel, que él hace un valor agregado que son unas bandejitas por ahí, que los que van al súper quizás la conocen, que te resuelven mucho la cena, el almuerzo, y Daniel resultó ser el productor, el que está detrás de la preparación de estas famosas bandejitas. Yo particularmente me quedé con una frasecita que escuché mientras recorríamos la quinta. Alguien vio el repollo y dijo, ¡uy, los repollos para el piro! Para el piro, sí. No, mi familia alemana. Bueno, por ahí, vos sos más de... Yo sí, yo soy de hacer piro también. Así que yo soy uno de
mi hobby es ahí la cocina, meter la mano en la masa y después, bueno, todo lo que hace al relleno y a todo eso es uno de los hobbies, un poco uno de los cables a tierra. Así que el piroc sí es... Vos sabés que podemos estar hablando y gente que no sabe lo que es el piroc. Así que lo vamos a aclarar, que es una comida tradicional alemana que lleva en su mayoría piroc y tiene, ayúdame. Lleva la masa que es masa con levadura y el relleno es básicamente repollo y carne picada. Carne picada. Con algunos aderezos, con algunos condimentos y demás, pero no mucho más que eso. Más o menos, para que lo entiendan, suele decir que es como una empanada. No es una empanada, pero... Sí, tiene el estilo. Tiene el estilo, sí. Y se puede hacer tanto al horno como frito. Frito es una cosa... Al horno es más sano, así que hagamos vida saludable. Al horno. Pero el piroc, bueno... ¿Hacemos trato al horno? No. El piroc frito, chicos. Hay muchas abuelas que nos están mirando ahí, que nos mandan sus mensajes siempre. Ellas saben muy bien de lo que hablamos. Pero quizás hay otra audiencia que no conoce lo que es un piroc y ahí el repollo es gran predominante en esta comida. Sí, señorita, piroc y cerveza para todos. Bueno, no vamos a adelantar más nada. Vamos a conocer la historia de Daniel. Vamos a empezar entonces a desandar lo que es esta primera parte de Moviendo el Avispero y vamos a ir hasta allí, hasta el Brete, a compartir estos primeros minutos de entrevista con Daniel Brandolin, quien nos cuenta cómo fueron sus inicios, cómo inició este trabajo en la tierra, cuánto lleva siendo horticultor y bueno, un poco lo que es esta vida diaria aquí, muy cerca del centro de Paraná, pero en un lugar con espacio verde allí en la zona del seminario. Bueno, soy Daniel Brandolin, productor hortícola. Esta es la zona del Brete, digamos, en Paraná. Realmente la horticultura se divide en dos zonas, que son el Brete y el Paracao, la otra zona, la zona sur. Acá es la zona del Brete, la zona este, digamos, de la ciudad. ¿Cómo comenzó su historia con la horticultura? ¿Desde cuándo es horticultor y cómo viene la historia familiar en ese sentido? Bueno, esto lo heredé de mi padre, a su vez de su padre, o sea, de mi abuelo. Esto viene generación tras generación. Así que bueno, seguimos los pasos de ellos y yo ya tengo 56 años, tengo 30 años trabajando acá porque desde joven ayudándolo a mi padre, así que ya llevo unos cuantos añitos. ¿Cómo es el día de un horticultor? Yo, por ejemplo, los que vamos al mercado arrancamos 4 de la mañana, nos levantamos para llevar nuestra producción al mercado. Desde ahí depende, algunos terminan a las 9, en el caso mío a las 9 ya me vengo para acá. Seguimos con la producción y bueno, seguimos con el día a día. ¿Cuándo se cosecha lo que se lleva al mercado? ¿La noche anterior o cómo es eso? En general el día anterior, exactamente. Acá es día a día. ¿Qué lo llevó a elegir este trabajo? Sí, bueno, siempre me gustó lo que es el campo, lo que es la producción hortícola, lo heredé de mi padre, me gustó. Dejé de estudiar en la secundaria, dije, me quedo porque me gusta el campo, me gusta la horticultura. Así que, bueno, ahí me quedé y ahí me seguí mi vida. ¿Qué cultivos tiene hoy acá? ¿Qué se cultiva? Todo lo que de hoja, como acelga, espinaca, lechuga, remolacha, perejil, rúcula, repollos, ya se viene lo que es zapallito, calabaza, bueno, más o menos eso. Siempre hay un factor determinante en toda la actividad, no solo de la horticultura, sino de la actividad del campo en general, que es el factor climático. ¿Cómo se sobrellevan esos fenómenos? Es difícil, es un tema difícil, porque sí, 100% estamos dependiendo del clima, y bueno, hay que poner el cuerpo. En una época tuve invernaderos, los costos son imposibles, así que tuve que dejar los invernaderos, y bueno, en veranos con media sombra, a veces en invierno con alguna manta de antihelada que te puede ayudar algo, pero bueno, después poner el cuerpo y seguir. Todos estos años le ha tocado pasar en alguna situación en la cual, por ejemplo, el granizo le haya barrido la producción. Sí, de hecho, te cuento, en el año 97, 96, 97 cayó una piedra que no nos dejó absolutamente nada, hasta los árboles peladitos. Fue ahí que arranqué con otro proyecto, aparte, paralelo a la ensalada, de darle un valor agregado a la verdura, que bueno, cuando yo no tengo, trato de buscar otra zona como para poder seguir, porque
te juro que no nos había dejado, pero nada, ni siquiera para comer. Ahí pasaba entonces la palabra de Daniel Brandolin, productor hortícola de aquí de la ciudad de Paraná, que nos daba un pantallazo general de lo que es la producción. Realmente es una producción que se le pone el cuerpo, que se le ponen las manos, que se trabaja de sol a sol, que el invierno, este invierno fue muy frío y realmente nos comentó un poco de lo difícil que fue atravesar. Y también ahí terminaba un poco emocionado, recordando malos tiempos. El clima les jugó una mala pasada, perdieron toda su producción y realmente es muy difícil poder continuar sin nada, sin ni siquiera tener para tu alimento diario, y pudimos percibir realmente su emoción. La gente de campo verdaderamente sabe de lo que hablamos cuando nos referimos al factor climático. El factor climático es un condicionante desde todo punto de vista, tanto sea porque llueve mucho, sea porque llueve poco, sea porque hay un temporal, o sea porque el sol termina con los cultivos, o porque la helada hace el daño propio del invierno. Creo que todo productor rural en algún momento ha sufrido ese embate climático. Sobre todo, mi papá siempre decía que la primavera hace y deshace. Estos son meses complejos desde el punto de vista climático. Lo vivimos el fin de semana pasado, por ejemplo, cuando, si bien nuestra zona en la costa del Paraná no fue tan fuerte, sí lo pudimos ver lo que ocurrió, por ejemplo, en la costa del Uruguay, donde ocasionó grandes daños el viento. Todavía no hemos tenido grandes pedradas en estas últimas semanas en la provincia de Entre Ríos. Sí las hemos visto, por ejemplo, en La Pampa, donde veíamos prácticamente ríos de piedra en las calles. Y bueno, estas situaciones suelen repetirse y el productor siempre está pendiente de eso. Para otro tipo de cosechas, hoy, por ejemplo, para la agricultura, ya existe el seguro para asegurar la producción. En este caso, Daniel nos decía que no hay posibilidades de asegurar la producción hortícola. Pero el factor climático es el condicionante, yo diría casi que principal, de la actividad agropecuaria en general, porque siempre uno está sujeto a lo que Dios dispone, diría por ahí los abuelos. Sí, señor. Sí. Y esto, bueno, es algo que muchas veces pasa también con la producción agrícola, cuando el productor tiene, no sé, un trigo listo para cosechar y está esperando poder levantar la cosecha, porque siempre pendiente de eso, que en 10 o 15 minutos el granizo o un fuerte vendaval pueda barrer con esa producción que también por ahí tiene en el campo, pero hasta que no está en el galpón, en el silo o en la bolsa, no está segura. Y arrasa con un trabajo de meses. Un trabajo de meses que ha llevado no solo inversión económica, sino también un esfuerzo personal denodado. Así es. Bueno, en la segunda parte, como decías, nos hablaba un poco de cómo se asegura, de la posibilidad de no poder asegurar la producción, perdón, me corrijo. Y vamos a conocer lo que nos decía en esta segunda parte el productor hortícola Daniel Brandolin. Hoy existe la posibilidad de asegurar, por ejemplo, la producción, como existe, o puede ser rentable, o directamente no existe esa opción. No existe. Las veces que hemos peleado y lo buscado, no te lo quieren hacer porque es imposible por los costos, o porque a nadie le sirve, ni al jugador ni al productor, por los costos. Así que las veces que hemos intentado, no lo hemos logrado. En cuanto al cuidado del suelo, la fertilización, la producción, ¿cómo se implementa eso en la horticultura? Bueno, uno lo hace ya a través de los años, más o menos lo conoce, pero siempre hay un ingeniero agrónomo. Lo que es fertilización, se hace algo con cama de pollo, por ejemplo, con la compactación correspondiente, algo de fertilizantes, pero muy poco químico, que es lo que se conoce, que es la urea o eso, por ejemplo. Pero generalmente eso, y la rotación es importantísimo, porque para no sacarle, viste, la tierra todos los nutrientes con una sola producción, al ir rotando es fundamental. ¿Cuántas hectáreas cultiva hoy y cuántas personas trabajan? Bueno, tenemos propias, son 5 hectáreas,
y después tengo unos pedacitos más que son de los vecinos que me lo dan para que se los mantenga, así que son más o menos aproximadamente 7 hectáreas. ¿Cómo es la relación con otros productores de Paraná o de la zona? ¿Cómo desarrollan ese tipo de convergencia para lograr por ahí algún tipo de beneficio? Tenemos una asociación de productores ya hace años, que bueno, mediante la asociación a veces se han logrado cosas, pero que nos faltan todavía, nos falta mucho. ¿Hay apoyo oficial, ya sea nación, provincia, municipio? Muy poco y te diría que casi nada, que es lo que necesitamos por ahí. ¿Y la actividad puede acceder a créditos o es complicado? Complicadísimo, complicadísimo. Es lo que necesitaríamos, créditos blandos, largos, blandos, pero es complicado, sí. ¿Qué permitirían los créditos a los productores? Infraestructura, que es lo que necesitamos, creo que la mayoría. Básicamente eso, infraestructura necesitamos. Ahí apuntaría a lo que tiene que mejorar también el sector hortícola. Exactamente. De todas formas, imagino que en los últimos años algo de tecnología se ha logrado incorporar en el sector. Sí. Sí, a lo que era antes, a lo que era hace años atrás, ni hablar, siempre algo sobre todo en lo que es maquinaria para el trabajo de la tierra. En lo que es sacar la verdura se sigue sacando con la mano, todavía no, ahí nos falta un montón. De todas maneras la tierra se sigue arando y haciendo el barbecho como antes. Sí, tal vez no con, por ejemplo antes se araba muy seguido, ahora se ara una vez al año, el mismo lote por ejemplo se trata de no mover tanto, pero sí, en lo que es la horticultura necesitamos verlo, sí. Y para la gente que quizás nos está escuchando a través de la radio, le vamos a describir un poco lo que estábamos viendo, la entrevista con Daniel Brandolin y todo el fondo de lo que es su quinta, una parte arada, otra parte con los plantines recién puestos en tierra y también el sistema de riego que aportaba todo un paisaje muy campestre, un paisaje muy de trabajo, como así también lo hacían dos de los trabajadores que estaban allí agachados, como bien lo decía Brandolin, recogiendo, cosechando, en este caso la acelga, un trabajo que se hace a mano, atando cada una de las hojas para que después nosotros vayamos y consigamos el atado que consumimos posteriormente, que conseguimos en la verdulería. Y otro punto que mencionaba Brandolin, y que es el punto de encuentro de todos los pequeños productores a los que uno va consultando y a los que hemos ido recorriendo. Lo veíamos desde el primer programa cuando entrevistamos a Atilio Bernac, el productor tambero allí de la zona de Viale, hasta en este caso lo que nos decía Daniel Brandolin, la necesidad de créditos blandos para ayudar a la producción, la posibilidad de que el productor pueda invertir en mejorar en tecnología, en fertilización y en distintos aspectos que hacen a que haya una mayor producción y a que pueda ir mejorando su capacidad en cuanto a la infraestructura. La necesidad de créditos blandos es un punto común de todo el pequeño y mediano productor de la provincia de Entre Ríos y creo que también en todo el país esa necesidad de aportarle algo, no que nos regalen, dicen los productores, sino que nos faciliten esa herramienta financiera para que podamos ir creciendo. Un denominador en todos los productores. Realmente el crédito es condición necesaria para el crecimiento de la economía y por ahí no podemos estar pensando en comprar quizás un pantalón en 12 cuotas y que un productor tenga que acceder a un tractor para su trabajo diario al contado, en un solo pago, digamos. Así que creemos que de algún modo en el transcurso de este gobierno quizás el productor podrá tener acceso a más créditos. Sí, ya no pasa tampoco por una cuestión si que se quiere política, sino que es un reclamo que uno lo viene observando con el transcurrir de los años y de las décadas. Esta dificultad de poder acceder al financiamiento es reiterativa y un pedido que se va extendiendo a lo largo y con el transcurrir de los años. Y el acceso a la tecnología vienen de la mano, digamos.
hectáreas. El productor necesita poder acceder a nueva maquinaria para seguir produciendo. En este caso son 5 hectáreas y ¿cuántos empleados tenía? 4 empleados 4 nos dijo. empleados, así que imagínese usted en su casa, o sea, son 4 empleados para atender todas las hectáreas de campo y es la cosecha manual, todo se hace a mano. Sí, todavía sigue siendo para la cantidad de hectáreas que se cultivan un tipo de producción que necesita mano de obra intensiva justamente por esto. Aunque por ahí Daniel también nos comentaba que algunas de las cuestiones que han cambiado en estos últimos años es que ya no se siembra, sino que directamente ellos van y compran el plantín, lo cual le ahorra un poco de tiempo y permite que esto sea un poco más rápido y también no dedicar su tiempo a esta parte, que es la parte de sembrar, esperar que el plantín crezca y posteriormente trasplantarlo, sino que directamente adquieren el plantín y lo implantan en la tierra. Suelo, así es. Daniel Brandolin vuelca su producción en el mercado del charrúa. No sé si recuerdan, en la primera edición del programa estuvimos mostrando lo que es el mercado El Charrúa, donde se concentra la mayor producción de frutas y verdura, que allí acceden todas las verdulerías y los minoristas por ahí del interior. Bueno, Daniel es uno de los productores que, como estamos viendo en la imagen, su producción, su cosecha se destina al mercado y desde el mercado va a la verdulería, va a la góndola. Y precisamente en cuanto a esto, Rocío, en el programa anterior no habíamos tenido tiempo de responder las consultas de algunos de nuestros seguidores que nos estuvieron haciendo sobre diversos temas que hemos ido tratando a lo largo de las ediciones de este programa. Mucha repercusión tuvo el charrúa. Sí, y vamos a responderle a algunos de nuestros seguidores que nos consultaban, por ejemplo, si cualquier persona podía ir a comprar al mercado del charrúa. Y la respuesta es que no puede ir cualquier minorista. Usted no puede ir a comprar un cajón de naranja o un cajón de manzana o un par de atados de acelga. La venta allí es mayorista. En alguna oportunidad alguien le puede llegar a vender, pero no, según nos dijeron las autoridades del mercado del charrúa, no se vende al minorista, así que solamente el mayorista puede ir y adquirir allí los productos que posteriormente revende. Así es, y para el mayorista que desea visitar el mercado, otra consulta que nos llegó fue el tema del peaje, de cuánto sale el ingreso al mercado. Bueno, consultamos y el peaje tiene un costo de 1.000 pesos para las motos, 2.000 pesos para los autos y 2.500 pesos para camioneta. Con lo recaudado allí en el ingreso se destina al mantenimiento del mercado, por supuesto. Y otra de las cuestiones que también un seguidor nos consultaba era si el mercado del charrúa, obviamente en las imágenes se ve mucha gente trabajando allí, puede incorporar personal o incorpora asiduamente personal, ¿cómo poder acceder a una fuente de trabajo allí? La respuesta es, se puede acercar el currículum. El mercado en sí no incorpora personal, el mercado como ente, pero sí a alguien que le interese trabajar allí en alguno de los puestos puede llevar el currículum y quién le dice que alguno de los puesteros necesite algún empleado, ya sea para carga, para descarga, para atender a los compradores que llegan y puede llegar a conseguir trabajo, así que quien quiera puede acercarlo, pero siempre con la expectativa de que algún puestero le dé trabajo, no el mercado concentrador del charrúa como ente en sí. Así es, recordamos el horario, a partir de las 5:30 ya el charrúa abre sus puertas, gran movimiento de gente. Para el que desea ir a comprar, le recomendamos ya en esta temporada ir temprano, se hacen largas filas para ingresar. Rocío, recuérdenos, antes de responder otra de las preguntas que tenemos para responderles a nuestros seguidores, un caso muy particular en cuanto a las abejas, recuérdenos nuestras vías de comunicación para que la gente pueda seguir consultándonos o sugiriéndonos temas. Mire, nos pueden seguir a través de Instagram, nuestra red social donde más estamos ahí, nos pueden percibir. @moviendo.elavispero, en Facebook también estamos como Moviendo el Avispero, y si no, a través de nuestro número de WhatsApp 34 34 56 78 15 nos pueden enviar sus mensajes, también los tienen en la pantalla arribita, está nuestro WhatsApp y nuestro Instagram, por ahí si no llegó a anotarlo, 34 34 56 78 15.
Y les decíamos la semana pasada, que en la oportunidad que visitamos la cooperativa El Espinal allí en La Picada, hubo gente a la que le surgió la duda qué hacer, porque lo vemos asiduamente y lo vemos cada vez con mayor frecuencia. Si tengo un enjambre de abejas frente a mi casa, en un árbol, en el patio, ¿cómo podemos subsanar esto que termina siendo un inconveniente para quien lo tiene? Yo veo, por ejemplo, en las calles por ahí uno transita y en el hueco de un árbol ve las abejas que están ahí produciendo miel, que han tomado algún hueco, algún espacio como su hábitat, como su hogar. Sí. Lo que nos decían, justamente el mensaje que nos llegó es que tenía de visita ahí un panal, pero la señora no lo quería matar, no quería llamar al 147 para que las vayan a fulmigar, como se dice. Dice, ¿qué hago? Me dan pena. Y bueno, la respuesta de Martín allí desde la cooperativa fue que ellos pueden tomar algún tipo de intervención, si se puede acceder al lugar en el cual están las abejas. O sea, muchas veces ellos concurren al lugar, si tienen acceso pueden sacar el enjambre, pueden sacar el panal y se lo llevan dentro del cajón y lo incorporan como una de las colmenas más que producen allí. Lo dificultoso es cuando está en algún hueco, en algún lugar al cual no se puede acceder. Claro. Entonces, ¿cuál es la recomendación de ellos? Aprender a convivir con la abeja. Hay que convivir con las abejas. Hay que convivir con las abejas. Las abejas son necesarias en nuestro planeta. Son una de las especies que tenemos que cuidar más. Y entonces la recomendación es tratar de convivir con la abeja. En esta época del año, precisamente de aquí en más, es cuando muchas veces los enjambres ya no tienen la capacidad, no tienen el lugar necesario para albergar a tantas abejas. Entonces una parte se desprende, se va, emigra y termina recayendo en algunos de esos sitios que por ahí para el ser humano terminan siendo molestos. Pero como todo, tenemos que aprender a convivir, dicen ellos, no fumigarlas, tratar de amigarnos con esto y en la medida de lo posible, si está la opción, tratar de que vaya alguien, la saque, se la lleven y que estos animalitos sigan viviendo en nuestro planeta. Así es, ahí pasaban entonces los avisos parroquiales, podríamos decir que teníamos pendiente, queríamos responder sus consultas, pero en ediciones anteriores no nos había alcanzado el tiempo. Sí, así que ahora nos tomamos estos minutitos para responder estas cuestiones y como siempre pueden consultarnos, pueden escribirnos, pueden mandarnos mensajes a las vías de comunicación que Rocío recién les mencionó, así que bueno, esperamos su consulta, su comunicación, siempre estamos disponibles para eso. Así es, vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida continuamos con más Moviendo el Avispero. El 11, Radio Stream, 98.7. Estamos en YouTube, @el11com.
En el islote Curupí ya pasaron miles de estudiantes, vecinos, vecinas y turistas de todo el país. Hoy, esta iniciativa educativa y turística de Paraná precisa de tu ayuda para seguir creciendo. Hagamos lo posible. Sumate con tu donación, alias islote.curupí. Estamos en YouTube. El 11 Radio Stream. Seguinos. @el11com. @el11com. 98.7. 98.7. Y a mí me gustan como tú, rebeldes y obstinadas, con ese glamour celestial de nubes. Amigos, continuamos moviendo el avispero aquí por el streaming del 11. Estábamos viendo una entrevista a un productor hortícola de la ciudad de Paraná, Daniel Brandolin, quien nos contaba cómo realizan la producción hortícola, valga la redundancia, aquí en la ciudad. Les recordamos nuestras vías de comunicación: 34 34 56 78 15. Allí se pueden comunicar con nosotros. Y les recordamos que nuestro programa sale también por el 11 TV los días sábados. Allí pueden ver la reprogramación de 7:30 a 8:30. Para aquellos que nos ven los sábados, el sábado próximo, que ya sería el Día de la Madre, el 17. La previa del Día de la Madre, sí. La previa del Día de la Madre no vamos a estar saliendo. Así que si usted nos ve los sábados, le recomendamos que el jueves no se pierda moviendo el avispero, porque no sé si nos va a poder ver por TV. Así que ya vamos ahí anticipando ese dato. Cualquier cosa lo vamos a estar comunicando a través de nuestro Instagram, @moviendo.elavispero. Bien, y ahora, como lo decías, vamos a ir compartiendo la parte final de la entrevista que le hacíamos a Daniel Brandolin, la parte final de la entrevista allí dentro de la quinta, donde nos cuenta todo lo que hace a la producción propiamente dicha. Después, hacia el final del programa, hay un bonus track ahí, donde en otro sector, y donde nos va a relatar un poquito más todo lo que es el valor agregado, la importancia de darle ese plus, ese extra a la producción que sale de nuestra tierra. Pero ahora vamos a ir viendo la última parte de Daniel, donde nos relata también esto de las dificultades que tiene la horticultura en sí, y lamenta un poco que desde su parecer, desde su opción, él va a ser el último de la familia, va a ser la última generación de horticultores, pese a que es algo que viene en familia, porque difícilmente cree que alguno de sus hijos continúe con esta tarea. En cuanto a proyectos, cuando mira hacia adelante, ¿qué piensa para la horticultura, para su huerta en general y para el sector en general? Mirá, éramos hace unos años 50 productores, creo que quedamos 23. Nos vamos desapareciendo. Los viejos, los veteranos productores van dejando, y los hijos muy pocos los que siguen. Yo creo que va a estar complicado porque hacer un productor es difícil, no es fácil, y esto más que nada se nace. Hay nuevos y sí, siempre alguno aparece, pero de 10 que empiezan, con suerte capaz que agarra uno. Es un tema difícil. ¿Sueños, proyectos? Mirá, yo ya con mis años es poder seguir como estoy. Mis hijos ya terminando de estudiar, me están ayudando cuando pueden. Una de mis hijas sigue con el tema de las ensaladas, mi hijo en la facultad cuando puede también me ayuda, así que bueno, que ellos siguen. Yo creo que ya... ¿Alguno que tome la posta? Creo que la horticultura, me parece que conmigo... ¿Se terminó la generación? Sí. ¿Qué le diría a los jóvenes que por ahí proyectan o ven la intención de decir, me gusta esto? ¿Qué le diría? Si te gusta, metele porque es fundamental que te guste. Después se te van abriendo los caminos solo, pero te tiene que gustar. Si te gusta, hay que darle. Para alguien que lleva tantos años en el campo, ¿qué significa trabajar la tierra, vivir de la tierra? Todo. Recién hablábamos de, yo voy al mercado, o ando en la calle, o llego a la tierra, llego a la quinta, y es como
me desestreso. La verdad que para mí es una tranquilidad y no sé, será que me gusta, será que lo vivo, pero es todo, para mí es todo. En la fase económica, ¿cómo está la horticultura hoy? ¿Deja para vivir? ¿Deja ganancia? Bueno, ahí está complicado. En este momento está complicado. Siempre tuvo altibajos, pero es un momento muy complicado. Hay mucha oferta, poca demanda, los precios tirados. Por eso te comentaba hace un rato el tema de invernaderos, que los costos se te disparan y a veces es difícil afrontarlo. Es un momento delicado, complicado. La incorporación de tecnología o de fertilización y demás ha hecho incrementar un poco la producción y eso en cierta medida puede compensar esa baja de precios o la menor demanda. Sí ha ayudado un montón a que haya más mercadería, más materia prima y mejor calidad. ¿Hubo algún momento en los últimos años que ustedes notaron que empezó ese declive de demanda? No, por ejemplo en pandemia vos sabés que no, el caso nuestro seguimos trabajando normal porque era un rubro que siguió trabajando. Creo que al contrario, creo que la familia al no poder ir a trabajar capaz que cocinaba más, me parece, desde mi punto de vista. Yo creo que ahí se vendió mejor inclusive. Pero bueno, no sé, la situación económica del país hace que, bueno, no sé, no digo que se coma menos, pero tal vez se busque gastar lo menos posible. Vivir de la tierra es todo, decía Daniel Brandolin, quien también relataba un poco las dificultades económicas que atraviesa el sector cuando vamos a la verdulería y conseguimos los productos tan baratos. También detrás de eso hay un productor que está cosechando a un precio muy inferior. Por ejemplo, a un productor hortícola hoy en día en el mercado le están pagando el atado de acelga 500 pesos, el cajón de repollo que tiene más o menos una docena, se lo están pagando alrededor de 10.000 pesos, así que ahí es donde se ve también esta parte de la dificultad económica porque los insumos siguen aumentando y muchas veces esta cuestión de la poca demanda, la mucha oferta hace que en esta época cuando el productor más tiene acelga, por ejemplo, este tipo de verduras de hojas, menos valga y también por ahí es cuando menos se consume. Así es, y el otro punto importante que nos decía esto de que con él se termina la generación de productores hortícolas. Un mensaje fuerte que también los compartíamos con él en una charla fuera de cámara mientras caminábamos allí por la huerta. Es algo que se da en general en el campo, en Entre Ríos y en el país, que es que cada vez quedan menos pequeños productores y van desapareciendo esas 2, 3, 4, 5 generaciones que hubo de productores. Va llegando a su fin y generalmente la tierra se va concentrando en menos manos, en productores más grandes y ese pequeño productor que tiene poca tierra toma la opción o vende o arrenda el campo o busca otro tipo de salida porque ya se hace muy difícil para las nuevas generaciones pensar en vivir de eso con aparte de la otro tipo de dificultades que acarrea, por ejemplo, el estar alejado de los centros urbanos, el tener que ir tener que mandar a los chicos a la escuela a distancia y demás, otro tipo de complicaciones y la falta de rentabilidad ante una producción pequeña hace que muchos de los productores opten por otro camino o los hijos de quienes fueron productores, para hablar con propiedad, tomen otro camino. Sí, así es, y un trabajo sacrificado y un trabajo que te tiene que gustar, pero realmente algo que no deja de preocupar porque alimentos tenemos que seguir consumiendo todos, ¿no? Y realmente muy triste que de algún modo esta producción se termine en una familia. Y algo que nos pasaba también cuando visitábamos otros productores es que ellos nos decían que las ganas de que siempre venga gente al campo a vivir, que el campo sea una posibilidad de seguir habitándose, y realmente aquí el mensaje también es triste de que alguien nos diga, mira, acá la producción se va a terminar en mi generación. Bueno, quienes nacimos en el campo vemos eso, que es moneda común. Uno ve, yo nací en el campo, viví, me crié, trabajé hasta la adolescencia, y cuando uno va y recorre la zona donde uno se crió, evidentemente, aparte de que quedó tapera la casa paterna de uno, también ve que es algo común a los vecinos que uno lo rodeaban, que también
han quedado muchas taperas y el productor con mayor capacidad económica ha ido concentrando allí la producción. Que una imagen triste, realmente. Bueno, esperemos que en algún momento se pueda revertir. Vamos a ir dando vuelta a la página y vamos a presentar otro de los segmentos, uno de los más esperados de este programa. Así es. Y que tiene que ver con el pronóstico del tiempo, con lo que nos va a deparar en cuanto a lo climatológico esta próxima semana. ¿Qué nos depara el clima? ¿Hago recambio de ropero, como dicen por ahí? El cambio, dejo lo de invierno, pongo lo de verano. ¿Qué vamos a hacer? Y no sé, vamos a preguntarle a quien verdaderamente entiende del tema, quien nos alertó ya lo que iba a pasar el fin de semana pasado, cómo iban a estar estos primeros días. Ha sido tal cual él lo ha pronosticado, así que vamos a volver a darle la bienvenida a Sergio Halfin para que nos oriente un poco respecto a cómo va a estar el tiempo en estas próximas jornadas en nuestra zona. ¿Cómo te va, Sergio? Bienvenido. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo andan? ¿Todo bien por acá? Te escuchamos. ¿Vos? Hola. Ahí vamos a ir subsanando el pequeño inconveniente de audio que tenemos. Ya inmediatamente retomamos la comunicación con Sergio, que nos había adelantado que la semana pasada íbamos a tener un cambio de tiempo el fin de semana, el domingo, tal como aconteció, que en nuestra zona tuvimos la baja de temperatura, arrancamos una semana bastante fresca y que después finalmente iba a haber un tiempo muy estable como estamos teniendo en estas jornadas, con días primaverales por excelencia que se pueden disfrutar al aire libre, donde uno ve el paisaje de Paraná allí con nuestro río, con nuestros lapachos florecidos que ya empiezan a tornarse en verde, ya el rosa de a poco va desapareciendo porque la etapa máxima de floración ya va pasando, con nuestro río Paraná de fondo, decía, con nuestras islas, con el Parque Urquiza, todo un paisaje que uno lo observa y da cuenta de la belleza natural que tenemos en nuestra zona y que es realmente admirable. Así es, como lo anunció Sergio, el descenso de temperatura igual se hizo notar. El domingo, el lunes estuvo bastante fresco, después ya se puso más estable, pero todavía nos queda recorrer octubre y ver qué nos depara. A ver, Sergio, si podemos retomar la comunicación. Bienvenido, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo andan? ¿Todo bien? ¿Todo bien, vos? Bien, con mucha información y bueno, se viene otro descenso de temperatura para este fin de semana, producto de la formación de un nuevo sistema de baja presión que va a provocar lluvias el día sábado, especialmente en la noche sobre Paraná y sus alrededores, y también madrugada del día domingo. Primero comentarles que mañana va a ser un día bastante cálido, con máxima cercana a los 30 grados, con muy buenas condiciones en gran parte de la provincia de Entre Ríos, y el sábado también un día caluroso, con máxima de 29 a 30 grados, pero ya sobre las últimas horas de la tarde, comenzando la noche, hay probabilidad de tormentas por el arribo de un frente frío que viene conectado a una baja presión, y esto va a provocar un fuerte descenso en la temperatura el mismo sábado a la noche. El domingo va a estar mucho más fresco, con una mínima estimada cercana a los 12 grados y máxima de 22. La variabilidad térmica va a seguir siendo preponderante en estos días, tal como nos habías adelantado hace algunas semanas. Sí, te digo más, de acá hasta fin de mes vamos a seguir con muchos cambios en la temperatura. Algunos días cálidos, como el de mañana y parte del sábado, intercalado con días más fríos o frescos de manera intermitente, ¿sí? Por muchos pasajes de frentes fríos que van a ir atravesando la franja central del país, también asociado con algunas precipitaciones, así que de acá a fin de mes no veo grandes cambios en cuanto a que se estabilice la temperatura. Y está bien, es la normalidad porque estamos en plena primavera, recién han pasado apenas 3 semanas del inicio de la primavera, y esto es lo que tiene que suceder, ¿no? Hasta que se estabiliza ya en un ambiente más caluroso, más propio del verano, hasta que llegamos a ese estadio, en el intermedio vamos oscilando entre días frescos o fríos y días más cálidos. En estos días se habló de un anticiclón que influiría sobre las condiciones del tiempo en nuestra zona. Para aquellos que no entendemos de meteorología, ¿qué es un anticiclón y cuál será el impacto que genera en la región, Sergio? Más diría un ciclón, un sistema de baja presión. Un anticiclón es un sistema de alta presión que en general genera muy buenas condiciones del tiempo, estabilidad, cielo mayormente despejado, pero lo que se va a estar formando entre el día sábado y el domingo es un sistema de baja presión
entendido también como ciclón sobre la provincia de Buenos Aires y sur del litoral, y eso va a provocar viento fuerte del sudoeste y del sur con ráfagas, asociado a algunas lluvias y un marcado descenso en la temperatura. Sergio, ¿posibilidad de heladas todavía tenemos en esta época o ya no? Y no se puede descartar, digamos, no lo veo ahora en el corto plazo con las mínimas previstas para los próximos días, pero bueno, habrá que ver en las próximas semanas si se verifica algún ingreso de aire frío con mínimas que estén por debajo de los 5 grados, por ejemplo, que son valores propicios para heladas tardías. Por ahora no se ve, digamos, en el corto y mediano plazo mínimas de esos valores, pero todavía, digamos, no se puede descartar porque se ven varios frentes fríos por delante. El fin de semana pasado nos consultaba alguna gente después del pasaje de ese frente frío, ¿a qué se debió ese fuerte temporal que tuvimos, sobre todo aquí en Entre Ríos, en la costa este, en la zona de Concepción del Uruguay? ¿Por qué se producen esos vientos tan fuertes en esta época? Porque el fin de semana pasado, el domingo, tuvimos condiciones de extrema inestabilidad sobre Entre Ríos y gran parte del litoral. Se había dado un ingreso de aire cálido y húmedo muy marcado en los días previos. Se maximizó justamente el mismo domingo con un flujo marcado del norte de niveles bajos, y al mismo tiempo entró un frente frío muy significativo, muy intenso. Esa interacción provocó tormentas fuertes, algunas localmente severas. Cuando hablamos de tormentas severas, hablamos de vientos que pueden tener ráfagas arriba de los 90 km por hora, como sucedió en Concepción del Uruguay, Concordia, mismo del otro lado de la frontera, en Paysandú y otras localidades de Uruguay, con vientos de hasta 150 km por hora, y eso estaba justamente en un contexto de alerta naranja que estaba vigente para la zona por tormentas muy fuertes, ¿sí? Todo dentro del mismo contexto de variabilidad que venimos marcando, que está transitando este octubre, con, bueno, el curso de muchos frentes fríos y también algunos eventos bastante interesantes, bastante intensos de tormentas que vienen afectando a distintos sectores del litoral argentino y también de la provincia de Buenos Aires. Así que para ir redondeando a prepararnos para otro fin de semana con cambio de tiempo, como viene ocurriendo en las últimas semanas. Exacto, porque empieza con buen tiempo, con calor, el lunes casi te diría de verano, aproximándose a los 30 grados cerca de las 3, 4 de la tarde, y después la llegada de tormentas que no descarto puedan ser inclusive fuertes de manera localizada, con alguna caída de granizo y ráfagas de viento, y otra vez el cambio de viento al sudoeste y al sur en la noche del sábado, que hará disminuir bruscamente la temperatura, y un domingo más otoñal, ya con mínimas de 12 grados y máxima de 22. Así que un descenso considerable, así que no guarden los abrigos, porque todavía los van a necesitar en estos días que van a estar intercalándose entre los cálidos y días más frescos. Bien, Sergio, te agradecemos por estos minutos, como siempre, por darnos este pantallazo y darnos tanta precisión respecto a lo que hace al tiempo, que siempre estamos todos atentos, y te comprometemos para tenerte una vez más la próxima semana con nosotros a seguir disfrutando de estos hermosos días. Cómo no, para mí, como siempre, un placer participar junto a ustedes con toda la información del tiempo en Paraná y alrededores. Disfruten el fin de semana y nos encontramos, como siempre, el próximo jueves con toda la información. Un abrazo y hasta el próximo programa. Abrazo. Ahí pasaba entonces la palabra del meteorólogo Sergio Halfin. Lluvia, entonces, para el fin de semana. Para el fin de semana, sí, un pasaje bastante rápido. Vamos a ver cuánto nos toca en esta zona de lluvia, porque en los últimos eventos lo que hace a la precipitación ha sido bastante escasa, y ya nos comentaban algunos productores agropecuarios que está haciendo falta la lluvia en esta zona. Se ha habido precipitaciones importantes en meses anteriores, pero bueno, esta también es la etapa en que empieza a necesitarse más agua. Y estaba viendo por ahí algunos pronósticos a más largo plazo y anuncian una leve disminución en cuanto al caudal de precipitaciones para lo que queda de octubre. Así que habrá que ver, los productores esperan, siempre es mejor que llueva un poquito más de lo normal en esta época del año, porque estamos en la época de siembra de soja, en la época en que ya se ha sembrado el maíz, en la época de siembra de la cosecha gruesa. Todavía el trigo está en época de llenado de grano, de crianza de grano. Estamos todavía, se necesita un poco de agua en esta época, así que esperemos que no escasee, que la niña
se quede lo más lejos posible de nuestra zona y que la bendición del cielo, que siempre son las precipitaciones, lleguen al menos en el caudal necesario en esta época del año. Así es, tal cual. Para uno por ahí que se queda en casa, la lluvia suele tornarse un poco aburrida, pero hay que ver la otra cara de la moneda y entender que ya el sol empieza a golpear fuerte sobre el suelo y el suelo necesita mucha agua para que los cultivos crezcan. Y el sol se siente fuerte, como nos decía Daniel Brandolin los otros días cuando recorríamos la huerta esta semana. Decía, se siente el sol. Realmente estos días ha habido muy escasa nubosidad, así que las temperaturas se han incrementado notoriamente. Y hablábamos de Daniel Brandolin, y Daniel Brandolin nos dejó una última parte, una última enseñanza, cómo salir adelante de momentos difíciles, cómo reinventarse, cómo generar valor agregado. Así que estuvimos charlando con él sobre ese tema. Sin dejar de hacer lo que uno tanto ama, porque sin embargo lo que en lo cual él se reinventa sigue estando vinculado a su propia producción. Y surge a partir de un evento nada deseable, donde un momento triste de la vida, de la situación esa que le generó el granizo que nos mencionaba en el principio de la entrevista, hizo que buscara una salida y que la encontrara y que descubriera que a la producción primaria se le puede agregar valor. Compartimos ahí entonces una cuarta parte de lo que fue nuestra visita a la quinta de Daniel Brandolin. Esto arrancó en el año 97, luego de una gran granizada que hubo. Como te comentaba, no nos dejó absolutamente nada. Entonces, bueno, empecé con esto, ¿no? Después de la granizada vino mucha cantidad de verdura, no valía nada, no costaba vender. Entonces, bueno, fue que me decidí arrancar con esto, darle un valor agregado, una vuelta más de rosca. Y bueno, ¿qué es lo que consiste? Consiste en la misma materia prima, o sea, la verdura fresca, natural, porque no tiene absolutamente ningún conservante, simplemente lavada y embolsada o en bandeja y con la cadena de frío y nada más. O sea, no tiene absolutamente nada raro, digamos. ¿Qué demanda laboral tienes? ¿Cuántas personas tienen que dedicarse? ¿Cuántas horas por día? Depende del día, pero estamos a veces durante todo el día. Lleva su tiempo. Es un emprendimiento familiar. Está mi señora, mi hija, mi yerno, mi hijo. Es más 2 empleados que tengo. O sea, realmente nos lleva tiempo y aparte repartirlo en los supermercados, en la calle. Entonces todo un proceso bastante largo. El proceso se cosecha, se trae a cámara frigorífica, de ahí se pasa a seleccionarla, después se corta, se lava, se pasa por 2 aguas distintas y después se va al envasado. ¿La cadena de comercialización, a dónde va la verdura? Bueno, tenemos una cantidad de clientes, gracias a Dios, en Paraná, Diamante, Nogoyá, María Grande, ya todo Paraná Campaña, Santa Fe, trabajo con los supermercados de Santa Fe, con las cadenas de supermercados de Santa Fe, con los 2 hiper de acá de Paraná, los 2 hiper de Paraná. No, la verdad que una clientela muy grande. ¿Cuánto tiempo se puede conservar así la verdura? Tenés una semana en frío, siempre conservando en frío, porque ya te digo, como no tiene conservante, no tiene nada, el único el frío. ¿Cuánto es el porcentaje de valor agregado que usted calcula que genera respecto a vender la verdura en el mercado mayorista o a las verdulerías y haciéndolo así por bandejas ya listas para consumir? Y le sacás más o menos y un 200% más. Te estoy tirando más o menos, depende de la época, depende. En realidad no fui el primero, fui el tercero que arrancó con esto. Yo empecé comprándole la maquinaria, el que había arrancado primero, y bueno, le compré la maquinaria porque él dejó, así que soy el tercero, digamos, en arrancar con esto, acá en Paraná. ¿Hay posibilidades de expandirlo? Sí, ni hablar. De la pérdida total de la cosecha, de realmente una tristeza, pasaron a un emprendimiento familiar con un gran valor agregado que nace en estas bandejitas. Esto es, bueno, por lo menos aquí en Paraná se ve muchísimo. Yo lo consigo mucho en una cadena de frío que comercializa productos fríos. Estas bandejitas
una góndola repleta y a mí me sorprendió que salían de la huerta de Daniel. Sí, incluso la posibilidad, y como él lo relataba, que ya se ha expandido a localidades vecinas, también a Santa Fe, una cuestión de aprender en cierta medida a reinventarse a partir de una situación poco agradable, de la dificultad, siempre tirar para adelante, ir renovándose, ir buscando alternativas, y eso que uno siempre reitera la importancia de poder agregarle valor a la producción que sale del campo. Lo hace el tambero, por ahí el que tiene la posibilidad haciendo quesos, o lo hacen otro tipo de productores tratando de industrializar de una u otra forma esa materia prima. Bueno, en el caso de las verduras ha encontrado esta forma de agregarle valor y también de facilitarle un poco al consumidor, porque uno ve muchas veces que va a comprar, no sé, milanesa cerca del mediodía, y quien se lleva la milanesa también se lleva ya la bolsita con la verdura, porque es algo que en esta época, en estos tiempos en el cual la gente vive con mucha vorágine, es simple, es rápido, y bueno, es una alternativa. Resuelve bastante. Un gran mensaje de resiliencia y un gran mensaje acá también: hay que consumir más verdura, más fruta. Señora, señor, es la época para aprovechar el consumo, porque están en su máximo esplendor y también están muy baratas. Aprovechar las frutas y las verduras de estación, ese es el consejo, la recomendación que nos dan siempre tanto los productores como los comerciantes. Agradecemos enormemente a Daniel Brandolin por su predisposición, por su amabilidad. Nos abrió las puertas de su casa, de su lugar de cosecha, así que un gran saludo para él, y muy ricas las ensaladas, porque nos volvimos con varias bajo del brazo, debemos decirlo. Y de esta manera llegamos al final de una nueva edición de Moviendo el Avispero. Como siempre, los invitamos a seguirnos a través de nuestras redes sociales y a través de la retransmisión en Canal 11 el próximo sábado de 7:30 a 8:30, y nos reencontramos, Dios mediante, la próxima semana. Ha sido un gusto, señor Javier. Un gusto. Nos vemos el próximo jueves. Nos estamos viendo.